Los reportajes cubridos por Telemundo y CNN hablaron de Houston, Texas y las inundaciones que hubo en abril. Las dos hablaron sobre los daños a las casas y a las propiedades de los residentes. Además, hablaron sobre cómo la gente se sentía y todo eso. Y aunque Telemundo y CNN cubrieron el mismo tema o el mismo reportaje, hubo unas diferencias. Por ejemplo, Telemundo es un noticiero que está en español. Y también hubo diferencias, por ejemplo, en frases que se usaron. Telemundo usó "la ciudad está paralizada", usó frases de palabras descriptivas y luego habló sobre lo que estaba pasando y luego se movió a otras cosas. CNN igual usó frases descriptivas de lo que estaba pasando y también dijeron como "Oh, es una tragedia" o cosas así. Um, el énfasis de Telemundo fue más en las estadísticas de los daños, como en las casas, en la propiedad, en los residentes. Y el énfasis en CNN fue un poquito más, hubo una poquita más de información cuando viene a testimonios y a las tragedias y a a todo lo que describían. Las entrevistas en Telemundo fueron menos o fueron más pocas que las entrevistas en CNN. Y las entrevistas en Telemundo fueron con los residentes. Um, los residentes que ellos entrevistaron eran hispanos. Igual también entrevistaron a bomberos y a policías a los que estaban ayudando. Y CNN entrevistó a las personas que fueron afectadas. Entrevistó más a personas que fueron afectadas y parecía que la mayoría eran americanos. Las entrevistas, en las entrevistas había testimonios sobre lo que había pasado, testimonios sobre una tragedia de una vida que se perdió tratando de ayudar a otra persona. También incluyeron un video que una persona tomó cuando se levantó a ver esto y también incluyeron fotos. Incluyeron fotos de cómo se veía las casas y adentro de las casas. También el tono de Telemundo era distanciado, pero emocional. Era emocional de preocupación. Entonces, al empezar el noticiero en Telemundo, se escuchaba profesional, introduciendo lo que estaba pasando y mientras pasaba a explicar en varios puntos de los daños que había hecho esta tormenta, era un poco más emocional. Y CNN, el tono era bastante parecido, era un poco más emocional, yo diría, más emocional al comenzar también, pero también era un poco profesional. No un poco, pero sí era profesional, pero al igual hablaba así. Y las frases que usó Telemundo para cerrar eran frases de predicción de lo que se esperaría en los siguientes días y el cierre era un cierre formal. Y CNN era más un cierre más informal que hablaba sobre lo que está pasando en el momento y luego era un cierre que no era tan formal y el señor también habló sobre, Vicente se llamaba, habló sobre um, su experiencia reportando ahí en Houston, Texas. Y aunque hubo diferencias, no era tanta la diferencia. CNN tomó más tiempo que Telemundo, pero sí tenía más información, pero igual cubrieron lo mismo. Entonces, los dos eran noticieros bastante buenos.